Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Eti, Mili, Kitu y Ro. Y vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría. La Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1918. En esta hubieron dos bandos, que fue la Triple Alianza, en donde estaba el Imperio Turco, Austro-Húngaro y Alemán, y la Triple Entente, que estaba Inglaterra, Rusia y Francia. Una de las causas que hizo que se produjera la Primera Guerra Mundial fue el imperialismo, la carrera armamentista, el sistema de alianzas y el nacionalismo extremo. En esta también había imperialismo informal e informal, y también estaba la división de trabajo, que era el conjunto de imperio y colonias que tenían relación mediante el comercio de tipo capitalista. En 1884 se hizo la Conferencia de Berlín, cuyo objetivo era restablecer definitivamente el reparto de África entre potencias. En esta conferencia se aseguró las posesiones británicas, francesas y portuguesas. El detonante de la guerra fue cuando Rusia y Austria-Hungría luchaban por la hegemonía en sus tierras. Rusia quería una salida al mar y Austria-Hungría quería extender sus territorios. Con respecto al sistema de alianzas, esto se dio ante las potencias enfrentadas que tenían interés económico por el mundo y podían hacer uso de sus recursos materiales y humanos de sus colonias. Hubieron 4 etapas. La primera, que fue de 1914 a 1915, que se llamó Guerra de Movimiento, en donde el ejército sufrió muchas derrotas de parte de Alemania. La segunda, que fue de 1915 a 1917, que se llamó Guerra de Posiciones, en donde hubo mucha destrucción de vida y recursos. La tercera, que fue de 1915 a 1917, que se llamaba Guerra del Mar, en donde hubo una etapa de bloqueo. Y la última, que fue de 1918 a 1918, que se llamó Guerra de Movimiento, que era que la decisión alemana era atacar a los buques. Por último, hubo un Tratado de Versalles, que era un tratado de paz que se firma en dicha ciudad, que consistía en establecer las condiciones impuestas a Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre el periodo entre guerras. Después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos quedaron con sus ciudades destruidas y muy mal económicamente. En cambio, Estados Unidos quedó favorecido por entrar más tarde a la guerra, entonces no sufrió tantas consecuencias. Estados Unidos se convirtió en el mayor proveedor de alimentos y bienes para los europeos y también le dio muchos créditos y préstamos a esta misma gente. En los años 20, los europeos se convirtieron en deudores de Estados Unidos, y ahí es cuando aparece el American Way of Life, que es que había mucho consumo, apareció la música, apareció el teatro, apareció el cine, y los estadounidenses creen que su prosperidad no iba a terminar nunca, pero se equivocaban porque en 1929 aparece la caída de la bolsa de valores de Wall Street, y ahí es cuando aparece la Gran Depresión. Todo el mundo cayó en la Gran Depresión y es la peor crisis económica que ha existido. Por ejemplo, no había alimentos, las empresas quebraban, la gente se suicidaba por razones económicas y los trabajadores se quedaban sin empleo. Bueno, ahora voy a hablar sobre totalitarismos. Estos eran regímenes políticos que ejercían poder muy fuerte, social, cultural, político y económico sobre su pueblo. Esto surge en los años 20 en Europa. No permitían las diferencias de opiniones y no te podías oponer porque te iban a matar o te iban a desaparecer. Hay 2 totalitarismos muy importantes en la historia, uno es el fascismo y uno es el nazismo. Ahora voy a empezar a hablar sobre el fascismo. El fascismo aparece en Italia porque ellos no habían sido recompensados correctamente después de la guerra, entonces querían vengarse de los que sí habían sido recompensados y los que habían triunfado. En 1919 aparece el fascismo, comandado por Mussolini, y era una dictadura de muchísima violencia. En 1925 aparece el régimen de partido único, que era que el rey por un lado tenía el poder nominal y Mussolini por el otro tenía el poder ejecutivo. También tenía la justicia estaba a mando de Mussolini. Bueno, y ahora voy a hablar sobre el nazismo. Esto surge en Alemania porque los alemanes habían quedado muy resentidos por el Tratado de Versalles y también habían quedado muy mal económicamente. Entonces aparece el nacionalismo extremo. Esto lo que hacían era que querían hacer sobresaltar a los alemanes sobre toda la demás gente y buscaban enemigos como por ejemplo los judíos o los que tenían piel oscura. Lo que hacían era como para protegerse, se armaban y militarizaban la ciudad. En 1920 aparece el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, comandado por Adolf Hitler. Era un nacionalismo extremo, tenía un gobierno muy poderoso sobre el pueblo y rechazaba el Tratado de Versalles y la democracia. Se armaron grupos que defendían a este partido y también defendía a la raza aria, que era toda la gente que lo seguía. Y en 1933 nombran a Hitler como canciller y ahí es cuando empieza la dictadura nazi. Y luego en 1934 lo nombran emperador. Ahora voy a decir las cosas que tienen en común estos 2 totalitarismos. Ambos eran antiliberalistas, anticomunistas, tenían un nacionalismo muy extremo y le rendían mucho culto al líder. Bueno, ahora voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Acá está el conflicto bélico, que es el más grande de la humanidad. Y bueno, pasa la Gran Depresión, la expansión imperial, que sería de Italia, Alemania y Japón, y nace el nazismo y el fascismo. Hay 3 etapas y esas 3 etapas salen los bandos, que está el eje y los aliados. El eje está conformado por Italia, Alemania y Japón, y los aliados están por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Rusia.
Bueno, el detonante es que después de firmar el Tratado de Versalles entre Alemania y Rusia, deciden atacar a Polonia y bueno, entonces Inglaterra y Francia se enojaron y declaran una guerra al eje. Una vez empezada la guerra alemana, nace la guerra relámpago, que utilizan todos los suministros militares del país para ganar mucho territorio en muy poco tiempo. En 1941, el eje ya a la delantera de la guerra, Hitler rompe el tratado de paz con Rusia y la trata de invadir, pero le sale mal. Y Japón entra en guerra con Estados Unidos. El eje es derrotado en 1945 y Estados Unidos tira 2 bombas hacia Japón y eso hace muchas muertes y ahí termina la guerra. Bueno, y las consecuencias son 55 millones de muertes, matan a los judíos, las ciudades y las economías quedan devastadas y se crea una organización para mantener el equilibrio. Bueno, y el último tema es la Guerra Fría, que fue un periodo de enfrentamientos no armados de tensión entre Estados Unidos y Rusia, que fue entre 1945 a 1989. Bueno, y tiene 3 etapas. La primera etapa fue la etapa de máxima tensión entre 1945 y la década de los 50 y tenía 2 alianzas, la alianza de Estados Unidos y la alianza de Rusia, que la alianza de Estados Unidos era capitalista Marshall y OTAN y la de Rusia comunista Pacto Varsovia. Y la segunda es la etapa de distensión y coexistencia pacífica en los mediados de los 50 y 70 y la tercera etapa se llama la Segunda Guerra Fría porque hay tensión y conflictos. Bueno, y ahora voy a decir las características. Estaba la carrera armamentista, que era acumulación de armas normales y nucleares, que esto causaba miedo al enemigo. El espionaje, que surge en agencias de inteligencia para reunir información sobre el enemigo. Y la carrera espacial, que competían para ver quién llegaba primero al espacio y llegaba primero en 1969 Estados Unidos. Nos vemos en la próxima. Chao.